Buenos días, me llamo Raquel Igualado García y vengo a presentarles mi trabajo de fin de grado titulado Cálculo de estructuras de material compuesto mediante elementos finitos con HyperWorks. Durante el presente trabajo de fin de grado se pretende simular una estructura alar ante cargas de crucero simplificadas y mediante todo el proceso de diseño y de análisis se servirá del software HyperWorks. Por favor. Vale, ahora, en primer lugar, se simulará una serie de elementos simples constituidos por una placa plana, un tubo, una viga y una placa rigidizada. Sí. Perdona, Raquel. Dime. Es que no se ve tu presentación. ¿No se ve? No. Vale, sí. Un momento. Tienes que compartir pantalla. No te preocupes, que podemos tardar lo que sea hasta que esté funcionando. No te preocupes. A ver, un momento, lo voy a poner otra vez. Vale. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. ¿Empiezo de nuevo o sigo? Sigue, no te preocupes. Vale, pues para ello se simularán una serie de elementos simples constituidos por una placa plana, una viga, un tubo y una placa rigidizada. Todo ello en diferentes laminados, como se puede apreciar, simétrico, antisimétrico, apilado doble y de tipo monolítico, para ver todas las diferencias. El proceso de validación servirá al comparar los resultados que aparecen en pantalla del software HyperWorks con otros hallados en Nastran Patran y los hallados tras resolver los problemas con la teoría de mecánica del sólido. Además, este paso es necesario para familiarizarse con el software HyperWorks y con todos los fundamentos teóricos detrás de los comandos. Además, esto aportará un conocimiento previo de cara a establecer todos los diseños posteriores en la estructura del semiala. Uno de los fundamentos importantes de asimilar es la correlación entre los materiales y las propiedades a los que se asocian. En primer lugar, se tratará de la propiedad P con PP, que se utiliza para laminados de material compuesto, en los cuales cada laminado se conforma de diferentes pieles que pueden ser de distinto material, distinta orientación e incluso distinto espesor. También se pueden implementar distintos sublaminados, como aparecen en pantalla. En este caso se utilizarían para reforzar la viga en cuanto al aportar un laminado distinto entre el alma de la viga y las alas de la misma. Todos ellos entrelazados con interfaces de forma que se consiga una continuidad en el laminado. También se puede apreciar en pantalla que aparecen las orientaciones de las fibras, lo cual a primera vista es una ayuda al diseñador para localizar las láminas. Es necesario apuntar que esto es una representación gráfica del propio software utilizada únicamente para ayudar al diseñador, no necesariamente realista, ya que hay ciertos errores en la representación gráfica. Por otro lado, nos encontramos con la propiedad Peschel. La propiedad Peschel se utiliza para modelizar materiales isótropos del tipo MAT1, aunque también se pueden modelizar materiales ortótropos de tipo material compuesto, como he citado anteriormente. Sin embargo, por cohesión con todo el trabajo de fin de grado, únicamente se modelizaron las aleaciones de aluminio con la propiedad Peschel, reservando la propiedad P con PP para modelizar los materiales compuestos. Como se puede apreciar en la viga, no existen capas, únicamente un espesor uniforme en toda la superficie, sin distinción de pieles, ni orientaciones, ni nada de lo anteriormente descrito. Por último, nos encontramos con la propiedad P-BIM. La propiedad P-BIM se utiliza para modelizar elementos unidimensionales y de material isótropo, es decir, también de las aleaciones de aluminio que posteriormente se citarán. Es importante recalcar que la placa rigidizada aquí expuesta será un antecedente al modelo de revestimiento rigidizado por Larguerillos. Por tanto, este modelo se estudió en profundidad. También se recalca la existencia de en una viga diferentes elementos unidimensionales como aparecen en pantalla en vez de un único elemento, lo cual entrará en juego a la hora de explicar los contactos entre el modelo unidimensional y la placa bidimensional. Una vez establecido todos los contactos, todas las funciones y todos los fundamentos anteriores, se procede a diseñar un ala o una estructura más compleja. En este caso se diseñó un semiala afectada por cargas de crucero simplificadas, donde la sustentación de distribución elíptica, el peso del semiala y del combustible actúan como agentes principales.
Además, se establecieron unas condiciones de contorno relativas a la simetría del semiala y a la unión del semiala con el fuselaje en el encastre. El perfil alar se simplificó de un perfil NACA 4412 a un perfil, a un trapezoide limitado por los revestimientos sin curvatura y los largueros situados al 12% y al 68% de la cuerda. Los larguerillos se modelizaron de dos formas distintas. Uno, unidimensionalmente, aplicando las dimensiones a los larguerillos con la propiedad P-BIM, trazando la sección transversal de los larguerillos. Y, por otro lado, los larguerillos bidimensionalmente con la propiedad P-Shell, únicamente aportando el espesor para darles la tercera dimensión. Por ello, ambos larguerillos se modelizarán con material isótropo, es decir, aluminio. Por otro lado, el revestimiento también se modelizará de dos formas distintas, con un material isótropo y con un material ortótropo. Como se puede apreciar, el revestimiento se fraccionó en 4 tramos distintos, con espesores diferentes, para así asemejarse a un modelo más realista. El modelo isótropo se modelizó con las aleaciones de aluminio 7075T6 y 2024T3 en el ESTRA2 y en el INTRA2 respectivamente, con los espesores que aparecen en pantalla. Por otro lado, el modelo ortótropo se laminó con material compuesto de fibra unidireccional para reforzar las direcciones 90 grados y 0 grados y bidireccional para reforzar al mismo tiempo las direcciones más menos 45 grados. Se aplicó un laminado simétrico tanto al ESTRA2 como al INTRA2 idéntico y se buscó que el grosor total de dicho laminado fuese parejo por tramos al espesor del modelo isótropo para así realizar una comparación. Es importante recalcar que se primó antes la simetría del laminado que el espesor fuera exactamente idéntico, ya que se buscaba simular el material ortótropo en un modelo óptimo, que es el simétrico. Como se puede apreciar en las imágenes, en el modelo isótropo la única diferencia es el espesor entre los tramos, mientras que en el modelo ortótropo se distinguen las pieles, que si se observa en la tarjeta del laminado tienen una correlación con su código de color, el material aplicado, el espesor y la orientación. Por último, para integrar la estructura completa y que actúe como una unidad integrada sin elementos independientes, es necesario establecer unos contactos en la estructura. Los larguerillos unidimensionales se modelizan como una viga, es decir, los contactos aparecen de forma automática entre los nodos extremos de la viga o del elemento unidimensional. Por ello es tan importante modelizar la viga en vez de con un único elemento, con varios elementos, como se ha descrito anteriormente, ya que habrá más puntos de contacto automático entre el elemento unidimensional y el bidimensional. Por otro lado, los elementos bidimensionales es necesario integrarlos, en este caso larguerillos al revestimiento o las costillas a los largueros, mediante unos contactos freezy, que imponen una restricción de movimiento relativo nulo entre los elementos maestros del revestimiento y los nodos esclavo de los larguerillos. Esto provoca que queden ligados durante toda la simulación y actúen como una unidad integrada. El proceso de establecer los contactos es únicamente se traza la normal desde el elemento maestro y si el nodo se encuentra en una distancia de búsqueda adecuada se establecerá el contacto. Una vez realizado el modelo se procede al análisis. Para el análisis se establecen unos modelos comparativos que se comentarán a continuación. El primero es con el revestimiento isótropo, es decir, de aluminio en ESTRA2 y en INTRA2, y los larguerillos unidimensionales y bidimensionales. En primer lugar, la diferencia sustancial que se puede apreciar es la del desplazamiento máximo y las tensiones máximas en ambos modelos. La diferencia se puede trazar por diferentes razones en las que se descarta el mallado, ya que en ambos es congruente. Sin embargo, no se puede descartar cómo se han añadido las dimensiones a los larguerillos, ya que en una se ha modelizado con la propiedad P-BIM, es decir, dándole una dimensión a la sección transversal, y con otra con la propiedad P-Shell, dándole una dimensión únicamente al espesor con la propiedad P-Shell. Además, en los larguerillos unidimensionales se repite, el contacto que se establece es automático entre los nodos extremos, mientras que en los larguerillos bidimensionales se establece un contacto mediante los contactos freezy. Una vez dicho todo esto, los resultados, aunque son coherentes, se prefieren los resultados de los larguerillos bidimensionales, ya que los contactos freezy no aportan una rigidez artificial que los elementos unidimensionales sí dan al modelo, y además se puede apreciar que en el desplazamiento del modelo unidimensional aparece un desplazamiento artificial en el encastre que no cumple con las condiciones de contorno impuestas. Por otro lado, se compararán en los modelos rigidizados por larguerillos bidimensionales los tipos de revestimiento, es decir, un revestimiento de material isótropo, ortótropo o el ortótropo con costillas como añadido.
En todos los modelos, los desplazamientos máximos son coherentes con la estructura alar, es decir, con las dimensiones de una estructura alar de un avión pequeño, y las tensiones son relativamente uniformes, siendo en el ortótropo con costillas donde se aprecia mayor uniformidad. Las tensiones máximas en el modelo ortótropo son de igual magnitud y distinto signo en estrados y en intrados, lo que se explica debido al mismo laminado existente en estrados y en intrados por tramos. Sin embargo, en el modelo isótropo, las tensiones máximas difieren más debido a que en el estrados se utiliza una aleación de aluminio diferente al intrados. Por último, comentar que el modelo ortótropo con costillas, si bien mejora o es beneficioso a la estructura, se comparará su aporte en mayor profundidad en el modelo cualitativo de Pandeo. En cuanto a la deformada, es la que aparece en pantalla en los tres modelos anteriores, es decir, un movimiento nulo en el encastre, donde se aplican las condiciones de contorno, y un desplazamiento máximo en la punta, donde se encuentra el extremo libre. Si se quiere comentar en detalle la aportación de las costillas y los larguerillos, pues se puede recalcar cómo los contactos Frissi los integran perfectamente en la estructura, siendo los desplazamientos totalmente coherentes y parejos a los del revestimiento, y las tensiones se puede apreciar que los larguerillos son los que más soportan en el modelo. Por último, el modelo comparativo que se realizará ante estas cargas es el modelo de elementos unidimensionales de un elemento o de varios elementos. Como se ha explicado anteriormente, si se modela un larguerillo únicamente con un elemento, solo hay 2 puntos de contacto. Por ello, se observa que la estructura no está integrada, que no funcionan como una única unidad y, por tanto, hay cierto fallo en la estructura. Sin embargo, si se modelizan con varios elementos, como aparece en esta imagen, hay más puntos de contacto a lo largo de la semienvergadura y, como se aprecia, funcionan como una unidad perfectamente integrada. Una vez dicho todo esto, se recuerda que se sigue prefiriendo los larguerillos bidimensionales al modelo unidimensional. Por último, se realizó un estudio cualitativo de Pandeo para observar las diferencias entre la adición de las costillas y el modelo sin costillas. Se reitera, no es un estudio para calcular o asimilar la estabilidad o inestabilidad de la estructura, únicamente un estudio comparativo. Por ello se utiliza la misma geometría, los mismos materiales, propiedades y condiciones de contorno, únicamente añadiendo una carga de compresión en la punta del ala y un módulo en el análisis lineal para estudiar el Pandeo, del cual se pide que se extraigan 10 raíces o 10 modos de Pandeo. En cuanto a los análisis, también comentar que como la malla es bidimensional, se está eliminando una tercera dirección en el estudio de Pandeo, por tanto es imposible determinar la estabilidad o inestabilidad de la estructura, únicamente establecer una comparación entre el modelo ortótropo sin costillas y el modelo ortótropo con costillas. Como se pueden apreciar en imagen, se muestran 5 modos de Pandeo. Las deformadas, hay un gran abanico de ellas, son todas diferentes, en algunas se asemejan más al estudio de flexión, en otras se torsiona el ala, en otros se observa que hay ciertos quiebros a la altura de las costillas, aunque sí que se puede aunar una conclusión en el encastre en el que en todos los modelos se astilla. Si se compara con el modelo ortótropo con costillas, se puede concluir que este modelo es significantemente superior, ya que se puede aplicar una fuerza 4 órdenes de magnitud mayor antes de llegar a la carga crítica en el modo en el que esta es mínima, que sería el modo 1 de Pandeo. De nuevo, se puede observar que las deformadas son todas distintas y para estudiar el fenómeno de Pandeo en la estructura habría que realizar un trabajo en profundidad que se comentará como posibilidad de trabajo futuro. Para concluir, es necesario reiterar que el objetivo es la comparación de los modelos, pero de nada sirve si se realiza de una manera en la que el gasto computacional sea máximo. Es decir, es necesario optimizar el modelo, agrupar las componentes, las propiedades, los laminados, encontrar una manera de disponer las pieles en las que se puedan reducir el número de pieles a 14, por ejemplo, en esta imagen. Si se comentan los resultados, se puede afirmar que los resultados antes de la optimización y después de la optimización son exactos. Por tanto, a igual exactitud, es imperativo realizar una optimización para que el coste computacional sea mínimo, de tiempo y de asimilación humana también sea mínimo. Como puntos notables, pues se redujeron los contactos de 94 a 4 y los sets de 144 a 14 en la optimización explicada.
Y como conclusión del trabajo de fin de grado se puede afirmar la alta versatilidad del software HyperWorks, donde se puede diseñar la geometría, implementar las propiedades y los materiales y realizar los estudios lineales o transitorios en el propio software. Por otro lado, en los estudios de modelos comparativos se concluye que los modelos bidimensionales con los contactos Freezy y revestimiento ortótropo son superiores a los unidimensionales de revestimiento isótropo. Y, por último, que cualitativamente la adición de las costillas presenta beneficios en la estructura ante fenómenos de pandeo. Además, se vuelve a repetir, es imperativo optimizar los modelos para conseguir un gasto computacional mínimo. Gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaré encantada de responder.